Mi nombre es Braddock Fiedler y yo les voy a hablar de Gabriel García Márquez. Hijo único de Gabriel Eligio y García Luisa Santiago, Márquez nació en Aracataca, departamento de Magdalena, Colombia, el domingo 6 de marzo de 1927. De la unión de sus padres hizo la novela de amor en los tiempos del cólera. Poco después del nacimiento de Gabriel, su padre se convirtió en farmacéutico y se mudó con su esposa a Barranquilla, dejando a Gabriel en Aracataca al cuidado de sus abuelos maternos. El coronel, al que Gabriel llamaba Papá Lelo, fue el cordón umbilical con la historia y la realidad, y le enseñó a frecuentar constantemente el diccionario. En la vida real primero es la virginidad y luego el sexo. En el diccionario es primero el sexo y luego la virginidad. Su abuelo lo llevaba al circo y fue el primero en introducir el milagro del hielo, y le enseñó la frase: tú no sabes lo que pesa un muerto. Su abuela Tranquilina la describió como una mujer imaginativa y supersticiosa, y fue señalada como su primera influencia literaria, pues la inspiró a relatar lo ordinario con algo extraordinario, y sería un personaje que utilizaría en Cien años de soledad como Úrsula Iguarán. La abuela quedó con ceguera y su abuelo Papalelo murió cuando Gabo tenía 8 años. Todos los personajes que son viejos te dan todo, si no ven a Santa Claus. Regresó con sus padres, con los que nunca había estado. Sus padres mandaron al internado de Barranquilla. Allí adquirió reputación de tímido, que escribía poemas y dibujaba tiras cómicas. En su escuela lo apodaban el Viejo. En 1940, cuando cursaba la secundaria, publicó sus primeros poemas en la revista escolar Juventud. Luego, con una beca del gobierno, se mudó al liceo de Zipaquirá, donde terminó sus estudios de secundaria. Márquez destacó en 3 disciplinas en Zipaquirá: fútbol, béisbol y atletismo. Después de la graduación, en 1947, Márquez permaneció en Bogotá para estudiar Derecho. La metamorfosis en la traducción de Jorge Luis Borges lo motivó a escribir. Normalmente los maestros no te enseñan a tener sexo, y si lo hacen, entonces es un delito. Estaba emocionado con la idea de escribir no literatura tradicional, sino el estilo de contar de su abuela, añadiendo acontecimientos extraordinarios a las cosas diarias. El deseo de escribir crecía. Publicó La Tercera Resignación gracias a que un periodista dijo que las historias se habían agotado. Así mandó La Tercera Resignación al Espectador. En 1947 continuó con la carrera de Derecho para complacer a su padre. El único hijo que ha podido complacer a su madre es Edith. Después del llamado Bogotazo en 1948 y la matanza de José Eliezer Gaitán, la universidad cerró definitivamente y la pensión donde se quedaba fue incendiada. Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero en el Universal. En 1940 decide convertirse en abogado para centrarse en el periodismo y se traslada a Barranquilla y trabajar en el Heraldo. Aunque Márquez no terminó los estudios, le han otorgado doctorado honoris causa en letras en Nueva York. Durante su etapa de estudiante conoció en Sucre a Mercedes Barcha, hija de un boticario. En un baile le dijo que se casaría con ella. ¿Por qué se casó con la hija de un boticario Márquez? Porque con ella siempre va a haber química. Y se enfermó Márquez, y en efecto Márquez se casó con Mercedes Barcha en marzo de 1958, con Mercedes, a la que le propuso matrimonio desde los 13 años. Márquez dijo que el presidente Fidel se fía más de Mercedes que de él. En el 59 tuvieron su primer hijo, que se convirtió en cineasta. En 1961 se instaló en Nueva York, corresponsal de prensa latina. Tras recibir amenazas y críticas de la CIA, se trasladó a México. 3 años tuvieron su segundo hijo, Gonzalo. En la actividad es diseñador gráfico. A todos los que trabajan con Ocas los persiguen, si no ven a Pablo Escobar. En esa estancia en México realizó 100 años de soledad en el número 19 de la calle de Palma de la colonia San Ángel. La notoriedad mundial de Márquez inició con 100 años de soledad, dándole vida no solo a un escritor, sino a un libro que de alguna forma irrumpe e inicia lo que es el realismo mágico, que se publicó en 1967 y en una semana vendió 8.000 ejemplares. La primera novela fue La hojarasca. Márquez era consciente de que le faltaba mucho sobre la técnica de novelar. El coronel no tiene quien le escriba. Habla sobre una pensión que tiene que recibir el coronel mientras cuida con su esposa un gallo. Márquez se parece a Juanito y los habichuelas, porque un gigante cuida la gallina de los huevos de oro. Esta novela solo pudo ser escrita en París, como dijo Márquez, mientras enviaba correspondencia a su periódico. A Márquez no le parecía que había diferencia entre la novela y el periodismo o el cine, sino que son formas de contar la vida.
Realizó en Colombia una película, La Langosta Azul. Es una cinta surrealista. Debido a su fama y a sus puntos de vista, fue etiquetado como subversivo y se le negó la visa. Los chicos que pueden viajar sin papeles a Estados Unidos son los animales y los niños migrantes. En 1981, el año en que fue concedida un premio francés, regresó a Colombia a visitar a Castro y se encuentra con problemas. El presidente liberal de Colombia, Julio Turba, lo acusa de financiar el grupo guerrillero M-19. Huyendo de Colombia, solicitó asilo en México, donde vivió. En 1967 hubo una celebración del aniversario de 100 años de soledad. En ese tiempo hizo su primera obra de teatro, Diatriba de amor contra un hombre sentado. En 1985 lanzó por primera vez El amor en los tiempos del cólera, basada en la historia de sus padres, y no sigue escribiendo de ellos porque dijo que el caso de sus padres ya no eran relevantes en la literatura. Los únicos padres que enseñan todo son los pedófilos. El amor en los tiempos del cólera se basa en una historia que leyó en un periódico sobre la muerte de dos estadounidenses de 80 años que se reunían en Acapulco y que un día son asesinados por el barquero con sus remos. Y lo que resulta interesante es que los dos ancianos estaban casados con otras parejas. El tema de la soledad atraviesa gran parte de las obras de Márquez. Al recibir el Nobel de Literatura escribió un discurso, La soledad de América Latina. Las únicas personas que no están solas son los que tienen mucho dinero o las personas que tienen muchas deudas. Las influencias literarias que componen a Márquez fue cuando comenzó a leer a Hemingway y a Faulkner, de que recibe la mayor influencia, ya que en su discurso del premio Nobel lo llama maestro Faulkner. En 1990 viajó a Nueva York para conocer al director que tanto admira, que era Woody Allen, y luego viajó a Japón para ver a Akira Kurosawa, interesado en llevar a cabo la historia del otoño del patriarca. En 1991 Juan Carlos Moyano adaptó en teatro La calle de calle, memoria y olvido discurso de Úrsula Iguarán, basado en la novela de Cien años de soledad. Otro dato es que en la hojarasca pone el auge del banano. Llevar a tu novio a un musical de teatro no es como darle serenata. En cambio, en Cien años de soledad pone la depresión y la salida de la compañía. Macondo es el pueblo ficticio que le pone un buen día al lugar que ellos colonizaron. Pero Macondo viene de un viaje que hizo con su madre a ver una plantación de banano. El hombre le llamó la atención y lo buscó en el diccionario. Y descubrió que le gustaba por su resonancia poética y también que se trataba de un árbol tropical parecido a la ceiba. Newton con un árbol de manzana descubrió la gravedad y Márquez con un árbol nos hizo volar. Las novelas de García Márquez tienen violencia, muertes, violaciones o robos de tierra, pero ninguno de estos actos te revuelven las tripas o te hacen sentir mal. Incluso los actos más detestables no tienen la fuerza para atemorizarte. Márquez emprendió un estudio de sus obras clásicas, encontrando enorme inspiración en la obra de Edipo Rey de Sófocles. Uno de los párrafos que más le costó fue cuando una mujer, en 100 años de soledad, eh, asciende al cielo mientras tiende la ropa. En un libro explica cuál es la historia que precede con este acontecimiento. Los únicos que vuelan por sacar sus trapos al sol son Clark. A García Márquez oyó que una mujer fue raptada y llevada en caballo, pero al preguntarle a sus padres les dijo con la misma calma que su hija tendió sus cobijas y subió al cielo. De las dos historias, la segunda le gusta más a Márquez. En 1999, Arturo Rimstein filmaba El coronel no tiene quien le escriba, que me parece mejor que la película que el libro. En 2006 se rodó El amor en los tiempos del cólera. El único doctor que puede traer a todas muertas es el doctor forense, por el director Mike Newell, y los personajes corren a cargo de Javier Bardem, Giovanni Messo y John Leguizamo. Pero es una de las peores películas. Memorias de mis putas tristes, coproducción entre Dinamarca y México, iba a ser filmada en México, pero se suspendió por un grupo de monjas que la tacharon de prostitución infantil y pederastía. Aunque la película fue filmada en secreto en San Francisco de Campeche, México, en 1999 le fue diagnosticado cáncer linfático. Le dieron un tratamiento contra el linfoma de 3 meses, así que redujo todo contacto con amigos y viajes para terminar sus memorias y libros de cuentos. A principios de 2012
Los periodistas rumoraban que tenía demencia senil. Las únicas personas que olvidan y terminan con una bruja es Hansel y Gretel. Y esto sirvió para que su cumpleaños subiera un video donde sale cantando en su fiesta. En abril de 2014 fue internado en el Hospital de México debido al cáncer linfático que había afectado el pulmón, ganglio e hígados. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014. Márquez no podría ser un personaje de 100 años de edad porque todos los buen día mueren jóvenes. A Márquez se le critica por sus pocas conversaciones que tienen los personajes de sus novelas, contrapuesto a lo que su abuela Mina era. Él dijo que le daba grandes líneas porque Faulkner lo hacía bien, pero en español sonaba falso. Así que una película de 100 años de soledad no tendría nada de diálogos. Otra de las cosas que tiene García Márquez y que salió a desmentir es que él no escribió el poema Marioneta, sino el comediante Johnny Welch le hizo a su muñeco. García Márquez, al leer las Metamorfosis, fue como caerse de la cama. En el principio de la lectura encontró otro punto de su escritura. Luego un amigo, Alejandro Álvaro Mutis, llevó un libro pequeño y le dijo: lea esa vaina, carajo, para que aprenda. Era el Pedro Páramo de Juan Rulfo, que le permitiría a Márquez hablar de sus muertos. Yo no le juzgaría a Márquez por la falta de diálogo, porque Guillermo Arriaga o Michel Franco tienen pocos diálogos en sus películas. En lo particular hay otros como Woody Allen o Quentin Tarantino donde sus personajes les gusta hablar, solo hay que ver cuál es al que pertenece cada uno. Otra de las cosas que se le critica a García Márquez es que él no investigaba para su libro, se sienta con señores y entabla una conversación para sacar el libro, y yo digo que uno debe investigar un poco. Otra cosa que le gustaba era el poder, y de ahí su amistad con los presidentes, en especial de Fidel Castro. En una entrevista no escondió que le gustara el poder y dijo que él escribió sobre el más grande de los poderes, el amor. Entre los cuatro amigos, Cortázar, Vargas Llosa, Fuentes y Márquez, se propusieron hacer una novela cada uno de un dictador. Márquez hizo El otoño del patriarca, Vargas Llosa hizo La fiesta del chivo, Fuentes iba a hacer una de Santana y Cortázar iba a ser sobre Eva Perón. La novela del dictador fue un invento del realismo mágico y sus cuatro amigos. Tres cosas por desbloquear de Gabriel García Márquez. En Cien años de soledad, los personajes que no duermen no están enfermos. En la vida real, si una persona no duerme es puta. 2. En la vida real los muertos no hablan de 100 años de soledad. En la vida real los muertos no hablan. En 100 años de soledad los muertos sí hablan. Y 3. 100 años de soledad nos enseña que el incesto es divertido. Los dejo con las primeras líneas de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el cielo. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis cuentas de redes sociales: Twitter, Brado Hitler, Facebook, Brado Hitler, YouTube, Brado Hitler y WhatsApp, Brado Hitler. Y que tengan un bonito día y pasen.